Sobre todo el catolicismo maneja constantemente la idea de la luz y la oscuridad como opuestos. Algunos de los cuadros de la producción religiosa, de la producción pictórica en el ámbito religioso, de la colonia ecuatoriana, tiene la gran influencia de estos maestros españoles, sobre todo españoles. Los contextos tan complejos que vivimos en Latinoamérica, por ejemplo, se reflejan bien en esa oscuridad, y en medio de esa oscuridad está la luz, ¿no? Y esa luz muchas veces procede del protagonista. Esa oscuridad está siempre presente, y se expresa de muchas maneras en mi vida, e incluso en los sueños. O sea, yo tengo a veces sueños muy oscuros. Calvo y claro. Esta es la quinta entrega de Calvo y Claro, el videopodcast que te acerca a personas del Ecuador que tienen algo que decir, algo a través de lo que tú te puedes inspirar. Y esta es la primera vez que en Calvo y Claro tenemos a un pintor que en lo personal llamó mucho mi atención cuando me puse a revisar su obra. Es un pintor al que denominé, por esas cosas que le llegan a uno a la cabeza en un instante, el pintor de la oscuridad. Y lo voy a presentar de inmediato porque en los próximos días él tiene una hermosa exposición en un sitio de Quito. Es Juan Carlos Jurado Reina. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Giovanni, y gracias por la invitación. Gracias a ti por tu presencia en Calvo y Claro, y estoy convencido de que nuestros espectadores también te lo agradecen, porque hoy no solamente vamos a conocer detalles de esta exposición, queremos que ustedes conozcan al hombre y al artista que hay detrás de esta obra. Siempre digo que para conocer a un artista hay que conocerle primero en su obra. A través de su obra se reflejan muchos aspectos de la vida de la persona, de cómo piensa, cuáles son sus emociones, cuáles son sus criterios. Y rumbo a eso va la pregunta de romper el hielo con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿eres religioso? ¿Estás vinculado de alguna manera con el catolicismo? Tengo cierto vínculo con el catolicismo y que sigue siendo bastante fuerte. No me considero un católico practicante, pero sí, am, si voy hacia atrás, hacia el pasado, recuerdo algunos vínculos, ¿no? Algunos momentos que han representado para mí y han señalado vínculos muy estrechos con la religión católica, empezando por mi visita cuando niño a las iglesias católicas, donde me empapé del arte religioso y en particular de una obra que hasta el día de hoy llama mi atención, y es este cuadro de Hernando de la Cruz. En realidad lo que hay en la Compañía de Jesús es una reproducción del cuadro de Hernando de la Cruz, que fue el confesor de Santa Mariana de Jesús. Es un cuadro del infierno, ¿sí? Es un cuadro de grandes dimensiones donde se ve a los condenados sufriendo todos los padecimientos posibles y arriba, gobernando sobre toda la escena, el demonio. Pero es un cuadro muy oscuro, es un cuadro que utiliza igual tonos que a veces a uno le producen escozor, ¿no? Y que de seguro produjeron para la gente de la época un efecto moralizante, ¿no? Portarse bien, en otras palabras. Uh-huh. Entonces, desde ahí vienen mis primeros lazos. Luego estudié en un colegio católico, en el Colegio Don Bosco. Terminado el colegio, ingresé a la Compañía de Jesús, pero solo estuve durante el postulantado. Y de alguna manera mantuve durante años ese vínculo, ¿no? Con los temas religiosos. Luego seguí filosofía en la Universidad Católica, y tuve la oportunidad más tarde, en el año 2013 y 2014, de viajar a Grecia, y en la Universidad de Tesalónica tuve la oportunidad también de seguir los cursos de filosofía y de teología ortodoxa, que son los que se dictan en esa universidad, que tiene además su facultad de teología, que es muy fuerte, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre la cuestión religiosa ha estado presente en mi vida y es la que atraviesa también mis cuadros, la que inspira muchos de esos cuadros. Claro, sí, porque en tu obra está muy, muy presente aspectos que aquellas personas con una mirada entrenada en torno a las artes plásticas de inmediato se percatan, ¿no? La presencia detrás de la Iglesia Católica, de la religión católica. Ahora, y es curioso porque mucha gente o infinidad de personas asocian siempre a la religión con la luz, pero es que en la
en la religión hay una dualidad de luz y oscuridad. Y tú te vas justamente con tu obra por la oscuridad. ¿Qué vínculos hay entre la oscuridad que se muestra en tus cuadros? De hecho, esta exposición se llama Tiniebla Sagrada. Y hasta el nombre es curiosísimo. Tiniebla Sagrada. ¿Es también como una representación de esa dualidad de la luz que pueda haber dentro de la oscuridad en tu obra? Eh, Exactamente. Sobre todo el catolicismo maneja constantemente la idea de la luz y la oscuridad como opuestos. Y ya si vemos, por ejemplo, la producción religiosa dentro de la Iglesia Católica durante el periodo de la Contrarreforma, vemos que la corriente que predomina en el arte religioso es el barroco. Ahí aparecen estos grandes genios de la pintura entre los cuales está Velázquez, está Zurbarán, que es para mí un referente importantísimo, Giuseppe Rivera, Murillo, todos pintores que trabajan con colores y con tonalidades muy oscuras, y sobre esos fondos oscuros obviamente logran atrapar al protagonista de la escena y presentarlo por medio de una luz, ¿no? Que es al final la única que persiste en todo el trabajo. Es algo que también hace Caravaggio con mucha maestría. Es decir, fondos totalmente oscuros, tenebrosos, sobre los cuales resalta una imagen que a veces es bastante morbosa, ¿no? Por ejemplo, Claro. en el caso de Caravaggio, qué sé yo, la imagen de una cabeza de Goliat, por ejemplo, ¿no? Ujú, Y que además chorrea sangre, ¿sí? ujú, Entonces los cuadros de Zurbarán tienen esa misma tonalidad y evocan el mismo misterio, ¿no? El mismo terror a veces. Y creo que de todos ellos, uno de los que mejor lo trabaja es este pintor llamado Giuseppe Rivera, que tiene hay unas obras de grandes dimensiones creadas por este pintor español que radicó en Italia en la época del Barroco, que fueron y que causaron tanto impacto que tenían que ser retiradas de los museos, ¿no? Fueron originalmente pedidas por un coleccionista, y la leyenda negra que se genera en torno a estas obras es que produjeron tanto horror en la esposa del noble que las había pedido, que le provocaron un aborto. ujú. Entonces es interesantísimo, y por eso es considerado el autor tenebrista por excelencia, ¿no? Y tiene toda una escuela posterior. Entonces, y las obras que forman parte de esta colección se llaman Las Furias, porque hacen referencia a la mitología griega, ¿no? A Ixión condenado, a Sísifo, por ejemplo, todos con tonos muy oscuros, y además donde se muestra el sufrimiento, el padecimiento, la agonía, el dolor, ¿sí? Ujú. Los cuerpos devastados, destrozados, que es algo que también de alguna manera persiste en mi obra, ¿no? Justamente por esta influencia, que es una influencia del barroco que predominó también en el Ecuador, ¿no? Algunos de los cuadros de la producción religiosa, de la producción pictórica en el ámbito religioso, de la colonia ecuatoriana, tiene la gran influencia de estos maestros españoles, sobre todo españoles. Y y es fácil identificarla cuando visitamos las iglesias católicas. Entonces, está ahí y se maneja ahí. Fue quizá el momento en que mejor se manejó esa idea de la dualidad entre la luz y la oscuridad. La luz, que al final es también una metáfora, ¿no? Es una Mm. metáfora de la esperanza que surge en medio de toda esa tiniebla, ¿no? Que es la que predomina en el cuadro. Actualmente como que la pintura religiosa ha cambiado bastante, pero y a mí a veces me resultan incómodos esos colores tan claros, ¿no? Esa idea de renunciar a la oscuridad, pero sí es la oscuridad lo que predomina, ¿no? Más bien la oscuridad está siempre ahí, nos muestra quiénes somos en realidad, qué contexto vivimos, ¿no? Los contextos tan complejos que vivimos en Latinoamérica, por ejemplo, se reflejan bien en esa oscuridad, y en medio de esa oscuridad está la luz, ¿no? Y esa luz muchas veces procede del protagonista, que puede ser un Cristo o puede ser un dios antiguo griego, ¿sí? O puede ser algún personaje que justamente que sea el símbolo de esa divinidad. Ujú. Juan Carlos, entre la luz y la oscuridad, ¿qué lugar prefieres? Yo me siento cómodo en la oscuridad, incluso por la manera en que trabajo.
Hay pintores que hacen paisajes y hacen paisajes muy hermosos y ellos requieren trabajar al aire libre, requieren estar inundados de luz, ¿no? Incluso el impresionismo no habría sido posible si no existía toda esa luz, ¿no? Que permitía mostrar, por ejemplo, los destellos sobre el mar, ¿sí? Pero yo no puedo pintar así, incluso me siento incómodo cuando pinto de esa manera. Siento que, por ejemplo, en mi caso, pintar paisajes sería no ser sincero conmigo mismo, ¿no? Y producir un trabajo que no sería ni siquiera auténtico. Yo necesito trabajar en lugares cerrados y en esos lugares cerrados los modelos que tenga, que pueden ser objetos o puede ser una chica, por ejemplo, necesitan estar iluminados pero con una luz muy tenue. Sí, y donde no se refleje totalmente su cuerpo, por ejemplo, sino solamente con una luz sutil debe iluminarse alguna parte de su rostro o alguna parte de su brazo, ¿no? Y es mucho más, a mí me parece mucho más interesante Ujú. por todo lo que puede evocar, ¿no? Y lo que puede evocar es aquello que el espectador puede imaginar en ese cuadro, que no necesariamente va a ver, Ujú. solamente va a imaginar que está ahí, que existe y que tal vez prestando un poco más de atención pueda reconocer. Y es como funcionó siempre el claroscuro, ¿no? Y por eso el subtítulo de mi exposición, que es Tiniebla Sagrada, dice claroscuro y simbolismo en la pintura de Juan Carlos Jurado. Entonces, esa oscuridad es mi territorio y no puedo salir de ahí. Y obviamente mi psique se fue formando para dar lugar a eso, ¿no? A una pintura que eh, sí, obviamente recupere la luz, pero una luz tenue que surge de las tinieblas al final. ¿Mm? Justo esa era la próxima pregunta y tú la hilvanaste, ¿no? ¿Cuánto de la oscuridad que hay en tu obra hay en ti, en tu ser, en tu interior? Em, esa oscuridad está siempre presente y se expresa de muchas maneras en mi vida, e incluso en los sueños. O sea, yo tengo a veces sueños muy oscuros y que trato de reproducir inmediatamente. Cuando tengo algún sueño donde percibo esa oscuridad, trato de pintarlo para que después no se me olvide, ¿no? Qué es lo que había soñado. Pero también, qué sé yo, Quito incluso es una ciudad que se presta mucho para eso, ¿no? Es una Mm, ciudad que te da a veces mucho temor en las noches por la inseguridad, que no ha sido de ahora solamente, ha sido claro. de años, ¿no? Yo ya vivo muchos años acá. Entonces, es como un territorio con el cual ya tengo cierta familiaridad, que me produce todavía eh, un poco de incertidumbre, ¿sí? Pero en el que yo diría que me manejo bien en las sombras, ¿sí? Y mi pintura en ese sentido sería bastante sincera, yo diría que está expresando lo que yo soy, ¿no? Y esa oscuridad es la oscuridad que tengo dentro de mí. Luz y oscuridad. Esa dualidad de la que hablábamos hace un ratito. Si nos vamos a ver, la vida se compone de todo ello, ¿no? De una dualidad, el bien y el mal, la luz, la oscuridad, Dios, el diablo, en fin. La oscuridad, ¿tú no la ves entonces ya como un símbolo de maldad? ¿No te refieres a ella como un símbolo de lo perverso, de lo negativo, de lo malvado que puede ocurrir en esa oscuridad? En realidad, con mi pintura, lo que intento es ir un poquito más allá de esa dualidad, Ujú. donde se considera que la oscuridad representa lo malo, lo feo, lo, eh, Lo lo inesperado, inesperado. Bueno, lo inesperado creo que todavía persiste en claro. mi obra, pero ya no tiene esa carga de maldad, ¿no? Más Ujú. bien es el escenario propicio para que, y el único sobre el que puede surgir una luz, ¿no? Por ejemplo, esa oscuridad puede estar representada en el inframundo de los Ujú. griegos, que tengo cuadros donde los represento, en el fondo oscuro que acompaña a un desnudo, ¿sí? Que es el fondo que justamente sacraliza también y permite la sacralidad del desnudo, ¿no? Porque el desnudo es visto muchas veces y durante años y la gente a veces que no tiene mucha familiaridad con la pintura todavía sigue pensando de manera a veces muy moralista, ¿no? Sobre el tema del desnudo en la pintura, Ujú. pero bueno, es en realidad y es lo que de alguna manera trabajo en mi obra, la sacralidad del cuerpo, que es solo posible cuando ese cuerpo puede reconocerse en todo su potencial, y eso porque tiene, por ejemplo, detrás un fondo muy oscuro, ¿no? Que justamente permite que resalten los músculos, que resalte la piel del modelo o de la modelo que está ahí representada.
o representado. Entonces, sin esa oscuridad todo se vuelve se vuelve totalmente monótono, aburrido, ¿no? Incluso esa sacralidad del cuerpo se pierde por completo, ¿no? Porque ya todo es luz. Entonces, esa oscuridad yo diría que es el fondo y el escenario propicio para que la sacralidad de los objetos que represento, que pueden ser cuerpos, calaveras, pueden ser objetos de la vida cotidiana, ¿sí? Copas, por ejemplo, rotas. Entonces, eh, lleguen a entenderse y a recuperar esa sacralidad que yo considero que tienen incluso los objetos. Sabes que te escuchaba ahora y me analizaba yo un poco también, ¿no? Y sobre este tema hemos conversado en muchas ocasiones y yo como escritor he abordado justamente algo de lo que tú estás planteando. Y sobre ello te voy a hacer la pregunta. Para ese momento de intercambio de amor con la pareja, tú que te consideras una persona que amas la oscuridad, ¿cómo prefieres encontrarte con tu pareja? ¿En absoluta oscuridad o a media luz? Es una pregunta muy inesperada, sí, Sí, pero muy completamente. interesante además, ¿no? ¿Sí? Y claro, yo prefiero que, al igual que en mis pinturas, haya un escenario oscuro, ¿no? Donde incluso yo pueda... eh, es que es interesantísimo, porque si todo estuviese rodeado de luz, es como que no podría percibir detalles, por ejemplo, del cuerpo, ¿no? De mi pareja, por ejemplo. Pero lo logro a través de la oscuridad, ¿sí? Tratando de ver, por ejemplo, de qué manera los pequeños halos de luz permiten, por ejemplo, diferenciar ciertas partes del cuerpo, incluso el rostro, ¿no? Porque es interesante, ya cuando uno afina su mirada, que es el caso del pintor que trabaja en la oscuridad y posiblemente lo haga la gente que trabaje también en la oscuridad, ¿no? Porque no sé, pero yo por lo menos siento que se ha afinado mi sentido de la vista para reconocer objetos en la oscuridad, ¿no? E incluso entender que esos destellos de luz no siempre son los mismos, tienen diferentes tonalidades, sí, que pueden ir, por ejemplo, del azul al verde, pasando por el amarillo, sí, cosa que esto es algo que el pintor puede identificar y posiblemente una persona que trabaja a plena luz o que ve el cuerpo de su amado, de su amada totalmente iluminado no puede identificar, ¿sí? Entonces, de ahí se vuelve, como yo decía antes, una experiencia totalmente monótona, ¿no? Ujú. Que se vuelve mucho más, incluso se sacraliza en la oscuridad. Entonces uno aprende a percibir más, aprende a utilizar mejor los sentidos, ¿sí? Aprende incluso a imaginar, ¿no? Porque a veces hay cosas que no se pueden ver, pero ahí es donde entra nuestra imaginación, y otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, el tacto, el olfato, ¿sí? Y la luz, bueno, y la vista siempre va a estar ahí, ¿no? Pero obviamente va a trabajar de otra manera y va a reconocer los objetos aún con más detalle y va a robustecerse también en ese esfuerzo por identificar las diferentes tonalidades y las diferentes líneas del cuerpo de la otra persona. ¿Y si a esa pareja tuya no le gusta esa oscuridad que a ti te gusta? ¿Cómo te las arreglas, Juan Carlos? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Sí, claro, puede, por ejemplo, que mi pareja se sienta como, o sea, tenga algún tipo de prejuicio, ¿no? Y va a pensar que no, tal vez no me gusta su cuerpo y por eso prefiero verla en la oscuridad, pero bueno, la cosa no es así y debes saberlo de entrada, ¿no? Porque además soy pintor, entonces trabajo y mi trabajo es así, se robustece en la oscuridad, ¿sí? Pero bueno, no todo el mundo tiene que pensar de la misma manera, ¿no? Pero Claro. obviamente pienso que si alguien prefiere que todo ocurra en la luz, es porque justamente tiene esa inseguridad de encontrarse en la sombra y Ujú. de pensar que si estás en la sombra es porque posiblemente no seas totalmente del agrado de la persona con quien estás, ¿no? Eh, pero yo pienso que es algo sobre lo que se debe afinar, ¿no? Un poco se deben afinar nuestros sentidos. Claro. Tiniebla Sagrada es el nombre de la exposición
que inauguras el 16 de febrero, ¿es, no? 16 de febrero. ¿En qué sitio, Juan Carlos? Es la inauguración y bueno, y toda la exposición tendrá como escenario la Galería Bastidas, que es una galería muy pequeña, nueva, pero bonita, ubicada en la calle Leonidas Plaza y Robles. Esto es a 2 cuadras de la Universidad Católica, en el edificio Casal Robles, y estará la exposición abierta del 16 de febrero al 5 de marzo. Ujú. Y el horario será por lo general por las tardes, ¿no? De 2 a 6 de la tarde. De 2 a 6 de la tarde. Ujú. Sí, justo en ese aspecto me iba a detener porque, bueno, todavía febrero está un poquito distante y no sabemos si aún tendremos toque de queda en ese momento. Ujú. O sea que se va a manejar principalmente el horario de la tarde para Sí. la exposición. Ajá. Bueno, el día de la inauguración, el horario, bueno, la inauguración será a las 6 de la tarde, Ujú. ¿no? Supongo que se extiende un poquito más, pero claro, estamos todavía dentro de los límites y del horario del toque de queda. ¿Será una exposición o expoventa? Originalmente se pensó en la exposición porque el objetivo, más que vender, ha sido potenciar un poco y difundir un poco mi obra, ¿no? Ujú. Mi nombre también, que está asociado a la obra necesariamente. Eh, pero no estaría mal, ¿no? No estaría mal Ujú. y sí, me gustaría que la gente que tenga cierta afinidad, cierto gusto por mi arte lo adquiera, ¿no? En realidad ya algunas de las obras que voy a presentar son obras que ya pertenecen a algunos coleccionistas, a gente que me ha comprado las obras. Ellos amablemente han aceptado prestarme esas obras para la exposición y son varias, ¿no? Varias obras de diferentes formatos. Mm, Esto queda muy cerca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, a pocas cuadras de la Casa Sí. de la Cultura. La Leónidas Plaza y Robles, edificio Casal Robles, ¿no? Exactamente. Galería Bastidas. Bastidas. Es el sitio de inauguración de la exposición Tiniebla Sagrada. El nombre me encanta. Tiniebla Sagrada. No puedo abstraerme de ello porque es hasta un poco contradictorio, ¿no? El término. Tiniebla Interesante, Sagrada. ¿no? Claro, Sí. es lo que se conoce como un oxímoron, ¿no? Ujú, Entonces coloca dos ideas que aparentemente son contradictorias, ¿no? Pero al ujú, final es lo que sí se sostiene en la obra, ¿no? El momento en ujú, que alguien ve esas tinieblas, reconoce el aspecto sagrado de aquello que está pintado ahí, ¿no? ujú. ¿De dónde viene tu inclinación por las artes plásticas, Juan Carlos? Y yo pintaba desde muy pequeño, Sí. sí, ya a los 4 o 5 años hacía dibujos para otras personas, ¿no? Que a veces me los pedían. A los 10 años asistí a un curso de pintura dictado en ese tiempo por el maestro Antonio Cabrera en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A los 14 años ya tuve bueno, visité al artista, al pintor, al maestro Eduardo Kigman en su casa del Valle de los Chillos y tuve la oportunidad de conocer las maravillosas obras que tenía en su casa, obras que después no he visto en ningún lado, no sé dónde quedaron esas obras. eh, y para mí fue un logro eso, ¿no? Fui acompañado de mi abuelo. Y vi esas obras que ya en realidad ya había visto en revistas, en libros, en vivo. Entonces, para mí eso fue una experiencia determinante y también el apoyo que obtuve de Eduardo Kigman. Pues después de haber visto una carpeta con mis obras, me felicitó y me aconsejó, ¿no? Que me dedicara a la pintura. En ese mismo año conocí al maestro Ramiro Jacome, con quien seguí un curso de pintura. Y fue también una experiencia interesante. Él me dio algunos consejos también, ¿no? Uno de ellos, y el que más recuerdo, es que eh, trabaje sobre una idea, un objeto central, ¿no? Por ejemplo, un protagonista de la pintura, en lugar de trabajar con muchos objetos dispersos, que es lo que yo hacía en ese momento, ¿no? Colocaba un objeto por acá, otro por acá, pero a veces perdían ese sentido de unidad que debe tener la pintura, o por lo menos en el sentido del maestro Jacome. Y bueno, esa fue una recomendación que yo adopté a partir de ese momento. Y fue también quien me dijo que debía dedicarme a la pintura.
Yo pienso que después, obviamente por mis estudios universitarios, no abandoné por completo la pintura, pero la pospuse. Dije, primero termino esto y retomaré con fuerza la pintura más tarde, cosa que he cumplido, ¿no? Ujú. Me propuse eso y ya el escenario de la pandemia, por ejemplo, para mí fue sumamente propicio, ¿no? Porque tuve la Mm. oportunidad de encerrarme y dedicarme de lleno a la pintura. Y fue como el escenario que siempre esperé, ¿no? O sea, a veces un poco difícil decirlo, pero, Te entiendo. o sea, la pandemia me dio de alguna manera el espacio y la soledad y el silencio que requería para trabajar, para pintar. Bueno, esos han sido los escenarios. Ahora he retomado con fuerza la pintura y yo creo que hay una experiencia que determinó también cuál era el rumbo, ¿no? Porque, o sea, uno puede pintar sobre muchas cosas, pero aparte de ya de todos esos encuentros y de toda esa experiencia previa, hay una que determinó el rumbo de mi arte y es la visita que hice a Grecia entre los años 2013 y 2014. eh, y que coincidió con mis estudios de filosofía y de griego en la Universidad de Tesalónica. Tuve la oportunidad en esos mismos años de visitar todos los museos que pude, incluido el Museo Arqueológico de Atenas, el nuevo Museo de Atenas. Hay un nuevo museo bastante grande, y pude ver muchas de las obras que simplemente había visto en revistas, en libros, y pude, por ejemplo, maravillarme, ¿no? Con las maravillas, con estas muestras del arte antiguo de los griegos, con la escultura griega, con esos músculos tan bien realizados. Es impresionante, ¿no? Lo que uno encuentra ahí, esos cuerpos tan bien logrados, esas expresiones también en los rostros, en los músculos, en los movimientos de los cuerpos, que eh, determinaron también el rumbo de mi pintura, que a partir de ese momento sería obviamente hacia la figuración, no hacia la abstracción, sino a la figuración, que es en realidad el territorio en el que me siento a gusto. Claro. Juan Carlos, a ver cómo te enfoco esta pregunta, porque a medida que venías comentando sobre esto, tú un cuadro, ¿lo piensas o te dejas llevar por la espontaneidad de lo que sientes, de tus emociones en ese momento? Hay pintores que prefieren trabajar de la segunda manera, Ujú, ¿sí? Que dicen, me siento inspirado y empiezan a trabajar sobre el lienzo, ujú, incluso de manera muy desordenada. Y yo no lo hago. ujú, Sí, yo pienso que eso muchas veces es perder el tiempo. Yo ujú, prefiero saber con anticipación qué es lo que voy a pintar. Por ejemplo, si alguna imagen se presenta en mi cabeza, hoy por ejemplo, antes de venir a este estudio, a la radio, eh, más o menos a las 8 de la mañana tuve una imagen en mi cabeza. Y sé que ese es el cuadro que debo pintar y lo voy a hacer así. ujú. Entonces, no voy a decir de qué se Ya. trataba en este momento, pero, por ejemplo, ya viendo la imagen a mi cabeza, sí, puede que esas imágenes no lleguen durante mucho tiempo, puede que haya meses donde no llegue ninguna imagen a mi cabeza, pero ocurrió el día de hoy. Y lo que debo conseguir es entonces objetos o modelos. En este caso, debo tener dos modelos que me sirvan para plasmar esa imagen. Lo que tengo que hacer es pedirles que ocupen los lugares que me permitan justamente hacer la representación correcta con las luces correctas, pero la imagen ya la tengo, ¿sí? Ujú. Lo único que necesito es plasmarla sobre el lienzo. Eh, es así como procedo. O sea, prefiero ya saber exactamente qué es lo que voy a hacer. De esa manera no pierdo el tiempo. De esa manera después no me arrepiento de lo que he pintado. Porque yo pienso que ese ha sido el principal defecto de las pocas obras que he trabajado de manera espontánea. Que después no me siento a gusto con lo que he pintado. Digo, esto fue una pérdida de tiempo, una pérdida de material, ¿sí? Porque no sabía exactamente qué es lo que quería, ¿sí? O sea, simplemente hice unos pocos trazos y no me sentía a gusto con ello. Y al final, pues, decido pintar algo encima de todo lo que ya he pintado previamente. Puede que haya algún aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, que haya logrado alguna tonalidad, alguna mezcla interesante, pero prefiero ir a lo seguro. Ujú. ¿Por qué el óleo? Me gusta la versatilidad del óleo, me gusta
A diferencia de la acuarela, ahora he sido invitado, ¿no? Amablemente por los acuarelistas a formar parte de su grupo, en particular del grupo Matices. Y yo me sorprendo mucho, ¿no? Por la habilidad que tienen para trabajar con acuarela, pero a diferencia del óleo, con la acuarela no puedes dudar mucho. Tienes ya que pintar y si te salió mal, tienes que romper la Claro. obra que hiciste. Con el óleo ocurre algo diferente, ¿sí? Tú puedes pintar tu obra, ¿sí? Y puede que no te guste, pero puedes seguir y seguir y seguir pintando hasta que logres aquello que esperabas, ¿no? Entonces, además que consigues unas tonalidades, a veces, y la oscuridad que yo busco solamente la consigo con el óleo. A diferencia, por ejemplo, de la acuarela o del pastel, donde no puedes conseguir tonos tan oscuros, ¿no? El óleo es, en ese sentido, la pintura más... más Versátil, ¿verdad? versátil, sí, y aquella que me permite alcanzar los tonos que yo quiero. Además, las texturas que da. Incluso el olor, Claro. hay el famoso aguarrás, ¿no? Que Sí, es la trementina que a veces te puede, a veces no es muy saludable estar ahí, sí. hacer las mezclas muy cerca, ¿no? Acercándose mucho a estos diluyentes, pero incluso ese olor me resulta a veces tan familiar que yo me siento a gusto, o sea, es como un olor que a Claro. veces a mí ya me resulta como un perfume, ¿no? En el que, Entrar al estudio de un pintor es fabuloso. claro, Por esos olores primero. El primer impacto son los olores. exactamente, cosa que no se consigue, por ejemplo, en el estudio del acuarelista o del pintor al Claro. pastel, ¿no? En el óleo ya se sabe exactamente con qué estás trabajando. Sí, sí. Ujú. Juan Carlos, si ahora estás en absoluta oscuridad, tienes un lienzo y tienes materiales para pintar. Tienes tus pinceles, todo, el óleo, en fin. Pero estás en absoluta oscuridad. ¿Qué estás seguro que podrías pintar en esa absoluta oscuridad en ese lienzo? A ver, necesito un modelo en primer lugar. Por ejemplo, pongamos esta taza, ¿sí? Ujú, Este estudio tiene bastante iluminación, pero en realidad el fondo es oscuro, claro. ¿sí? Entonces yo aquí puedo distinguir algunas sombras. Hay bastante sombra. Ujú, Si nos fijamos, hay pocas luces que son las que resaltan en este objeto. Por ejemplo, yo viéndolo desde acá, no ujú, sé, tal vez no tengamos la misma perspectiva, ujú. pero por ejemplo, la más potente es la que aparece en los bordes del plato y de la taza. Ya. Son apenas unos bordes. El resto es bastante oscuro, ¿sí? Ujú, Y el fondo de la mesa lo hace más oscuro. Entonces, ¿cómo procedería yo? Tengo el lienzo en blanco. Primero tengo que mandar una capa que puede ser una capa de acrílico negra, por ejemplo, o roja, pero tiene que ser un color oscuro, ¿sí? O puede ser una sombra tostada, que es muy recomendable también cuando se trabaja el claro oscuro. Y con ese fondo oscuro, que incluso puedo oscurecer mucho más, ya tengo el fondo, ya tengo el escenario para trabajar estas pequeñas luces, ¿no? ujú, Entonces aquí puedo trabajar, por ejemplo, de inicio con una escala de grises, ¿sí? Trabajar todo en gris ujú, y luego dar unas pocas tonalidades que ya vayan, por ejemplo, señalando los brillos, ¿no? Que tienen estos objetos. Por ejemplo, la ujú, taza, que en realidad son pocos brillos, o sea, y es bastante fácil, es un trabajo ujú, bastante fácil. Y, por ejemplo, aquí hay varias luces y es interesante cómo funcionan. Hay una luz que procede de ahí, hay otra que procede de acá. claro. Sí, hay esta luz que no es tan potente, pero esas dos luces que proceden de ambos costados ya me indican, por ejemplo, cuáles son las partes que deben estar más llenas de sombra. Por ejemplo, Ujú, casi toda la parte que yo estoy aquí mirando, que usted también está ujú, mirando, es que tú estás mirando, entonces está llena de sombra. Esto sería, incluso yo puedo hacerla más sombría, darle un poco más de tonalidad de acuerdo a mi espíritu, ¿no? Porque si me ujú, quedo con esto, es como que va a faltar algo, va a faltar mi personalidad, va a ser simplemente una copia. ujú, Pero si quiero darle mi personalidad al cuadro, tengo que robustecer esa sombra, hacerla más tenebrosa, ujú, ¿ya? Y de esa manera, además, es interesante porque permito que esos brillos reluzcan aún más, se hagan más potentes. Ajá. ujú. Juan Carlos, mira qué interesante. Una clase de pintura hemos recibido aquí en Calvo y Claro. Puede que en estos momentos haya muchas personas que nos estén viendo que pudiesen inspirarse en ti, en tu obra, en tu vida, para al menos experimentar en la pintura. Obviamente, desde tu etapa de niño, mucho que experimentaste y estoy convencido de que aún sigues experimentando. Ujú. El arte es experimentación.
Dentro de todo esto tan hermoso que es y que implica ser un artista, ¿hay algún cuadro que haya pintado otro artista que hubieses querido ser tú quien lo pintara? Hay varios cuadros, pero hay varios cuadros que me han impactado, ¿no? Pero bueno, hay cuadros que uno dice maravilloso, Sí, genial. que digo Pero hay maravilloso. otros que uno dice, tal vez, no sé, que tal vez te inspire a decir, ¿por qué no fui yo quien lo pintó? Ujú. En realidad no me he preguntado eso. O sea, Ujú. pero yo lo que a veces con bastante arrogancia me he atrevido a decir es, yo puedo hacer lo mismo. Sí, entonces es una actitud bastante arrogante, pero es porque yo sí podría ser una copia exacta, pero también sería como simplemente una copia, ¿ya? Entonces yo más bien no me preguntaría eso, ¿sí? O no diría eso, ¿sí? Yo diría, ¿de qué manera ese cuadro me inspira a hacer mi propia obra, algo Ujú. un producto mío? Porque al final, si empiezo simplemente a copiar el estilo de alguien, no saldría a luz mi propia personalidad, ¿no? Mi propia, lo que yo soy en la obra, ¿no? Entonces, es normal que eso ocurra cuando uno por lo menos está aprendiendo. Yo he tenido que copiar otras pinturas. Una buena representación es yo diría que un buen resultado obtuve cuando hice una copia de los cuadros de Leonardo da Vinci, Ujú. sí, donde pude aprender, ¿no? El uso de ciertas tonalidades. Pero al final yo pienso que esos son solamente ejercicios previos que debe hacer todo pintor necesariamente para entender cómo trabajan los maestros y para saber también de dónde puede surgir su propio estilo. Porque Ujú. al final se trata de trabajar y trabajar y trabajar hasta obtener un estilo propio. Sí, eso no se consigue inmediatamente. O sea, uno tiene que trabajar, afinar la pincelada, afinar el trazo. Sí, porque es en el trazo donde se distingue la personalidad y el talento y el estilo de un pintor. Ujú. ¿Qué emoción o sensación o sentimiento te resulta más difícil hacer sentir a través de tus cuadros? Mm, em, Generalmente cuando pinto no pienso en aquello que trato eh, o de la emoción que trato, que surge en el Ujú. espectador, ¿no? Simplemente trato de ser sincero conmigo mismo Ujú. y por lo general no trato de hacer un cuadro que agrade al espectador, ¿sí? Simplemente trato de ser sincero y decir, esto es lo que yo soy. Ajá, Ujú. y aquí me siento cómodo y yo siento que lo hice bien. Ahora, puede que a alguien le guste, ¿no? Mucha gente, esto me gustó el día de ayer, justamente como en estos días me han hecho varias entrevistas sobre la exposición. Un antiguo alumno que ahora está haciendo sus estudios de doctorado me escribió y me dijo, yo no sé de pintura, solo sé que tu obra me gusta. Sí, y me gusta por esas tinieblas que tú presentas ahí, me encanta, o sea, y quisiera en algún momento adquirir alguno de tus cuadros. Entonces, ese comentario que yo consideré muy sincero me encantó, Claro. ¿sí? Porque no hice un cuadro para que le gustara a él, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Y por eso, por lo general, no hago cuadros a pedido. Hago aquello que sale de mí mismo, ¿sí? Y puede que conmueva a un espectador, ¿no? Es que también depende mucho de la psique de quien está viendo el cuadro, ¿no? Puede que alguna persona se siente identificada con algún motivo, con algún tono, con algún color, o simplemente lo rechace, ¿no? Que es Ujú. algo que también me ha pasado. O sea, eh, fue interesante, en alguna ocasión alguien me escribió, pero ¿por qué solamente? Y es interesante porque es una persona que viene de una familia de artistas, ¿no? Ujú. Pero obviamente los motivos que él utiliza en sus cuadros, porque también es pintor, son muy esperanzadores, son muy bonitos, digamos. ¿Ya? Y me decía, pero ¿por qué pintas siempre la muerte? Ya basta de pintar la muerte, pinta la vida. O sea, al final también le estoy pintando, solamente que en Por mi propia supuesto. versión. O sea, Claro. claro. Yo le decía, pero yo solamente pinto lo que sale de mí, o sea, hacer otra cosa sería ser inauténtico, ¿sí? Sería simplemente pintar para que a otras personas les guste lo que yo hago, pero no se trata de eso. Ujú. Al primero al que le debe gustar la obra es al propio pintor, Ujú. ¿sí? Entonces, bueno, es mi opinión, ¿no? Es como yo Ujú. veo la pintura. Puede que un pintor, digamos, de oficio que quiere
cuyo objetivo sea vender, haga cuadros que le gusten al espectador, ¿no? Entonces, que es algo que hicieron muchos pintores a lo largo de la historia, porque en realidad vivir del arte es bastante complicado. Pero hay otros que simplemente se dedicaron a su obra e hicieron lo que quisieron hacer. Y es ahí donde yo encuentro a los verdaderos maestros que inspiran también mi propio trabajo. Ujú. Juan Carlos, acabas de tocar un tema que a mí me gusta muchísimo abordar, porque soy de los que piensa que el sector de las artes, el sector cultural en sentido general, a ver, es importante siempre, porque hay mucha gente que tiene confundido el término cultura. Mucha gente piensa en cultura y solo piensa en las artes. Cultura es muchísimo más que las artes. Las artes son una expresión de la cultura de los pueblos. Y lamentablemente en nuestro continente, especialmente Latinoamérica, tenemos graves problemas con el sector artístico y cultural. Políticas públicas erróneas, equivocadas, políticas públicas que no están bien pensadas, de hecho no están pensadas desde el arte, desde la propia cultura, sino muchas veces ya vienen dirigidas desde otros espacios con personas que ni siquiera tienen sensibilidad en torno a lo que significa el sector artístico y cultural, que es puntal de una sociedad. La educación y la cultura son fundamentales, son los que forman a los seres humanos. A esos seres humanos que después van a ser economistas, que van a ser científicos, que van a ser aquello. Todo va a ser el resultado de la cultura que tiene su sociedad. Y acabas de decir algo que yo lo voy a graficar como el artista, si se dedica al arte, se muere de hambre. Es la famosa frase que incluso los abuelos nos dijeron en nuestra infancia: no te metas artista que te vas a morir de hambre. Claro, y al artista en general. Al artista en general. Al músico, al poeta, al pintor. Ajá. Exactamente. Juan Carlos Jurado Reina, ¿qué piensa que debería hacer un gobierno? No estamos hablando del gobierno del Ecuador, estamos hablando de cualquier gobierno latinoamericano. ¿Qué piensas que debería hacer un gobierno para enderezar ese árbol que nació torcido desde hace tantos años y tal parece que va a seguir teniendo torceduras, ojalá no fuera de por vida? ¿Qué debería ocurrir? Ya, bueno, ahí me meto en un terreno bastante escabroso, ¿no? Me encantan los terrenos escabrosos. Sí, pero justamente yo he tratado como de mantenerme muy al margen de esa discusión. Sin embargo, no, pero obviamente puedo discutirla. Claro, pero... ¿y no crees que eso justamente es lo que nos está haciendo daño? Muchos artistas no nos vemos ejerciendo funciones, a ver, como funcionario de la cultura, Uh-huh. y preferimos quedarnos así, de brazos cruzados con nuestro arte, sin tomar protagonismo en la toma de decisiones. ¿No crees que eso nos ocurre? Yo rara vez he visto a un artista, a ver, veamos, a un artista consagrado en un cargo público, en un ministerio o algo así, tomando decisiones radicales que beneficien a los artistas. En cambio, se suele ver a personas históricamente, no estoy hablando de un país específico, estoy hablando de toda Latinoamérica, a personas que muchas veces ni siquiera tienen vínculo con el arte ni con el sector cultural. Sí, en realidad hay de todo. Yo más bien he conocido casos de gente que procede de las artes que después ocupa algún cargo público, por ejemplo. Pero ¿cuál es el problema? Que justamente es ahí donde se corrompe el sentido del arte, ¿no? Cuando alguna persona se siente que ha llegado y está envuelta en los lazos del poder, pierde ese sentido noble y esa orientación noble, ¿no? Que tenía hacia las artes, hacia la producción artística, y muchas veces se convierte en instrumento de esa máquina propagandística que procede del gobierno, ¿no? Que a veces a lo que no tiene no sé, ni siquiera tiene como intención que justamente la gente se haga más culta, lea, se interese por el arte, ¿no? Sino más bien se convierte como en eso, ¿no? En un instrumento, en un objeto, en una herramienta de toda esa maquinaria propagandística que sirve para difundir ciertas ideologías, ¿no? No solamente desde lo público, ¿no? Desde lo privado también, ¿no? Claro. Entonces,
Y es por eso que tenemos autores consagrados, ocurre mucho en los Estados Unidos, ¿no? Que, Ujú, cuya obra al final no dice nada, ¿no? O sea, ujú. es como cualquier objeto al que se trata de consagrar, pero sin ningún fondo, ¿no? Sin un fondo y, y es justamente porque predomina la ideología sobre lo que es verdaderamente el arte. Claro, se convierte en un instrumento propagandístico. Ajá, en ese sentido, yo pienso que el arte ha sido muchas veces irruptor. Sí, no sé si estoy usando bien la palabra irruptor, em, mm, porque muestra que hay otras alternativas, ¿no? Alternativas que no necesariamente se dan desde el poder, Ujú, sino más bien desde ujú. el, pues a veces El ciudadano común. y desde la oscuridad también, Ujú, ¿no? Que es la que yo propongo en mi obra, ¿no? Entonces son iniciativas más bien de personas que tienen una intención mucho más noble, ¿no? ujú. Y que pueden sentir que ya vincularse con toda esa maquinaria del poder más bien puede corromper, ¿no? Y Están puede, libres de compromisos. claro. Entonces yo prefiero eso en realidad, ¿sí? Ujú, Por ejemplo, ¿qué pasó con los muralistas mexicanos, ¿no? Entonces, obviamente tenían una idea clara hacia dónde se dirigía su obra, cuál era la idea y cuál era la visión política que manejaban en sus obras. Pero después, y eso es cierto, fueron financiados por grandes banqueros. ujú, Entonces, yo pienso que ese es un riesgo que corren los artistas y por eso, por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? Pienso que es ujú. mejor mantenerse al margen. Esa sería la palabra, ¿no? Como marginado en ese sentido, trabajando, simplemente dedicándose al trabajo y, bueno, es aspirando a que haya personas honestas y nobles que procedan de las artes y que ya por ejemplo, en el sector público puedan promover políticas a favor del arte y para beneficio de la mayor cantidad de gente, ¿no? Claro. Juan Carlos, tú además eres docente en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, Ujú. a la que también pertenece la amiga Chio Soria, Ajá, Rocío Soria, la Rocío poeta. Soria, Ajá. la poeta. ¿Qué vínculo encuentras entre, por cierto, de que eres profesor en la facultad De lenguaje, soy profesor del de lenguaje? lenguaje. ¿Qué vínculo encuentras entre lo que impartes y tu obra? Mm, en mis clases trabajo tanto algunos elementos de lingüística como algunos elementos ya más de literatura, ¿no? Ujú, Por ejemplo, las últimas unidades de nuestro sílabus, del sílabus de mi materia, contienen, por ejemplo, el análisis de algunos recursos literarios, de figuras retóricas, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, de qué manera y entendemos, ¿no? De qué manera a veces el lenguaje muy científico no permite que fluya y acercarnos a una expresión de aquello que sentimos, ¿no? Por ujú, ejemplo, la poesía es mágica en eso, ¿no? Tiene su magia porque a través de una metáfora, a través de una figura retórica, logra aquello que el lenguaje de la ciencia no puede, ¿no? Que es mostrarnos la realidad de una forma más cercana a nosotros. Es lo que yo siempre les propongo a mis alumnos, ¿no? ¿Qué te permite y de qué manera tú llegas y entiendes o percibes el olor de una rosa? ¿Por medio de una fórmula o por medio de una metáfora? ujú, Por medio de la fórmula que te ofrece, por ejemplo, el lenguaje técnico de ujú. alguna ciencia exacta o a través de una poesía. Entonces, obviamente, siempre están de acuerdo en eso. Es a través de la poesía que yo reconozco ese olor. Eh, pero la poesía, a diferencia, por ejemplo, de Rocío Soria, que es una magnífica poeta, Así es. no es mi terreno, digamos. Es un Ujú. territorio que a veces me parece bastante complicado, ¿no? Y por eso lo dejo para los poetas. Yo hago algo parecido, pero lo hago a través de la pintura, ¿sí? Mm. Donde siento que las palabras ya no me sirven para explicar las cosas, para entender la realidad. Aparecen los colores, aparecen mis trazos, aparecen las pinceladas. Y de esa manera yo llego a expresar justamente aquello que no puedo por medio de palabras. ¿Quieres cambiar el mundo? No. Mm, ¿Por qué?
¿para qué cambiar el mundo? Yo simplemente trato de no, ni siquiera de adaptarme, ¿no? De sobrellevar mi vida en este mundo que ya es bastante complicado y llevarla de la forma en que yo puedo, ¿no? Y es a través de mi arte. Em, sí, no tengo, no es mi intención salvar a nadie, ¿sí? Mi intención es simplemente decir lo que tengo que decir en este momento concreto de la historia al que yo pertenezco. Y lo que tengo que decir es, vivo en este mundo, en este contexto, tengo toda esta formación, toda mi vida ha sido de tal manera y eso está expresado en el arte. Y quien años después, tal vez si mi arte persiste, por ejemplo, si no ocurre si mi arte persiste en el tiempo, habrá alguien que reconociendo la obra, mirando la obra, llegue a percibir, ¿no? Aquello que yo traté de expresar en un momento de la historia determinado. Mm. ¿Crees que el mundo está bien como está? No, el mundo está muy mal como está, ¿sí? ¿Te estás salvando? ¿Sientes que te estás salvando al pintar? A ver, bueno, aquí es interesante porque esas teorías sobre salvar al mundo, transformar al mundo, podrían ser también tratadas desde el marxismo, ¿no? Desde la Ujú, tesis 11 que dice, los filósofos se han dedicado a hablar, filosofar sobre el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? claro. Bueno, pero eso lo dice el marxismo. Pero es una forma de entender al mundo, el mundo como algo que tiene que ser transformado. Yo pienso que hay otras formas de entender al mundo, ¿no? Y el mundo puede ser entendido como algo que debe ser simplemente vivido. Y es lo que yo hago, ¿no? O sea, yo vivo este mundo y simplemente reflexiono sobre este mundo y muestro cuál es mi forma de entender al mundo. Y puede que alguien se nutra de eso, ¿no? Em, y la forma en que yo expreso eso es a través de la pintura, ¿sí? Ujú. Yo diría que simplemente de esa manera me comprometo también con el mundo, ¿no? No es que me esté alejando de él, ¿no? Y todo lo que expreso al final es lo que hay dentro de mí, que al final es lo que comparto con mucha gente, lo que hay en el mundo en realidad. Esas tinieblas expresan las tinieblas en las que vivimos, en contextos tan complejos como este, por ejemplo, donde detrás de todas esas tinieblas simplemente y siempre hay una luz, ¿no? Que es la luz que está mostrando que hay una esperanza, hay una salida o sea, todo puede verse oscuro, terrible, puede ser de lo peor, pueden ser imágenes de lo más tenebrosas, pero siempre hay esa luz, ¿no? Y es la Ujú. luz del claroscuro, esa luz que siempre inspiró a los pintores y que nos muestra justamente no, que en medio de toda oscuridad hay eh, ese, esa esperanza, ¿sí? Que Ujú. puede, al final es la que aclara toda la escena y nos permite percibir o entender o intuir qué puede haber en toda la escena. El día 16 de febrero se inaugura tu exposición Tiniebla Sagrada. Ujú. Sigo diciéndolo. Cada vez que menciono Tiniebla Sagrada, incluso me viene a la cabeza el nombre hasta no sé, de una película, claro, visto desde mi arte, ¿no? Ujú. Se inaugura Tiniebla Sagrada en Casal Robles, edificio Casal Robles, en la Galería Bastidas, en las calles Leonidas Plaza y Robles, Leonidas Plaza y Robles. La inauguración es el 16, ¿a qué hora? a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Ujú. ¿Cuántas obras van a estar representadas allí? Eh, Hay más de 40 obras. Ujú. Tengo dibujos, tengo pinturas al óleo, pinturas elaboradas con técnica mixta también, acrílico, óleo, incluso algo de pastel. Y son obras de diferente formato, ¿sí? Algunas son muy grandes, otras son miniaturas, ¿sí? No sé si entre las obras que pudiste ver, viste una del demonio, por ejemplo. Es Sí. interesante porque parece que fuera una obra muy grande, pero en realidad es una miniatura, Ah, ¿en ¿sí? serio? Solamente que hecha con mucho detalle, porque otra de las cosas que me gustan mucho del arte ecuatoriano es esa habilidad que tienen algunos pintores de trabajar con miniaturas, ¿no? Es el caso de Ujú. Joaquín Pinto. Joaquín Pinto, que en una pequeña lata hizo toda una representación del infierno, ¿no? Mm. Eh, de forma muy precisa, con mucha maestría. Entonces, por eso no me limito, ¿no? A solamente trabajar con formatos grandes porque también acudo a las miniaturas. Pero también has incursionado en el mural. En el mural, pero muy poco. En realidad no ¿Dónde es. tienes un cuadro? ¿En San Francisco es? No, en el Seminario Mayor San ¿En el José Seminario hay Mayor? un mural mío, pero está en una de las salas. Por lo general no hay acceso para todo el público,
Pero, claro, o sea, prefiero trabajar sobre otras superficies, ¿no? Hay gente Mm. que tiene mucha habilidad para trabajar murales, no sé, tal vez en el futuro se presente esa posibilidad. Juan Carlos, en este momento puede que alguien esté pensando, como decíamos hace un ratito, en incursionar en las artes plásticas, en la pintura, y no se decide, o tal vez tiene miedo, o cree que no tiene el talento suficiente para hacerlo. ¿Qué tú le recomiendas a una persona que siente deseos de pintar, cree que puede hacerlo y no lo hace? No se lanza, como decimos, al ruedo. ¿Qué le recomiendas? Yo le propondría eh, lo siguiente, o sea, yo más bien le pondría, ¿no? Frente a sus ojos lo siguiente, o sea, eh, puede que, por ejemplo, no optes por el arte, puede que optes por algo más, que te produzca más seguridad, digamos, no comodidad, sino seguridad, em, que te proporcione más dinero, ¿sí? Pero al final, si no haces lo que está en ti, lo que nace en tu corazón, vas a sentirte toda la vida infeliz. Entonces tienes las dos opciones, ¿no? Sentir esa aparente seguridad que te ofrece, por ejemplo, el dinero, que te ofrece esa estabilidad económica y laboral, o dedicarte a lo que te hace feliz, ¿no? Entonces uno es libre de escogerlo. Yo hago lo que me hace feliz en realidad, que creo que es hacia donde, y eso lo dicen los griegos, Aristóteles ya lo dice hace tiempo, ¿no? Que es el objetivo de la vida humana, es la felicidad. Entonces, yo le propondría simplemente eso, no le aconsejaría nada, pero le propondría esos dos escenarios, ¿no? Y le diría que simplemente los piense. Ya depende de la persona, ya depende de uno escoger qué es lo que quiere para su vida. Pero yo, por ejemplo, me sentiría infeliz, me habría sentido infeliz si hubiese renunciado a esto que es en realidad lo que yo soy, y es un pintor, ¿sí? Ujú. ¿Eres feliz? Yo sí, soy bastante feliz, soy muy feliz. Y porque bastante es como no demasiado. Entonces yo diría que soy muy feliz. Ajá. Ujú. Entonces, pero por ejemplo, no lo habría sido si hubiese renunciado a la pintura. Pienso que la pintura es aquello que me hace feliz. Sí, el arte, la pintura y la lectura, la filosofía, son cosas que me hacen feliz. ¿No te da tristeza ser filósofo? Estudié filosofía. Y es difícil decir soy filósofo, ¿no? Lo que tengo es un título en filosofía que me ha ayudado, por ejemplo, a entender, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Sí, y de alguna manera también me ha llevado a ser sincero conmigo mismo, ¿no? Ah, y es esa sinceridad la que me ha obligado a tomar decisiones. Y mi decisión y mi opción y mi dirección es hacia el arte y en particular hacia la pintura. Ujú. Estamos conversando con Juan Carlos Jurado Reina, pintor, profesor de lenguaje de Ujú. la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador. Y más que acercarnos a la exposición que inaugura el 16 de febrero a las 6 de la tarde en la Galería Bastidas, en el edificio Casal Robles, en la Leónidas Plaza y Robles, cerca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a la vez cerca de la Universidad Católica, ¿no es Ujú. cierto? Más que aquello que es su próximo evento más atesorado en, en estos momentos, queríamos conocer al hombre, al ser humano que hay detrás de esos cuadros. ¿Cómo apareces en Instagram y Facebook para que te busquen y puedan las personas ya de antemano ir mirando a lo que se van a enfrentar a partir de tus propias palabras en este video podcast? Sí, generalmente publico todo el tiempo en redes sociales mis obras. En Facebook como Juan Carlos Jurado Reina, coloco mis dos nombres y mis dos apellidos, y en Instagram de la misma manera, De la Juan misma Carlos Jurado manera. de Reina. Ajá. Ujú. Hablando de redes sociales, una persona como tú que le gusta estar a solas contigo mismo, con la oscuridad, con tu obra, ¿cómo valoras las redes sociales? Bueno, las redes sociales son las que de alguna manera me liberan de estar ahí totalmente aislado, ¿no? Mm. Porque si no, sería una especie de monje. Eh, Últimamente estoy como saliendo de ese aislamiento por varias razones. En primer lugar, porque y ha sido algo muy
eh, muy propicio todo este escenario, ¿no? De repente he establecido lazos con otros pintores, me han invitado a formar parte de grupos de pintura, a visitar inauguraciones de exposiciones, a visitar galerías, y es algo que simplemente se ha dado. Pero obviamente para que eso se haya dado tuve que trabajar mucho tiempo, ¿sí? Trabajando mi obra de manera sincera. Y muchos de estos pintores que me invitan, con quienes ahora comparto, qué sé yo, actividades, vamos a pintar juntos, por ejemplo, eh, ha sido posible gracias también debido a las redes, ¿no? Entonces han visto Ujú. mi pintura, de repente me han contactado y yo me he sentido muy cómodo, ¿no? Sobre todo, en parte, ese aislamiento fue provocado em, por esa actitud pesimista frente al mundo artístico también, ¿no? Que me ha Mm. parecido siempre un mundo muy competitivo, pero rara, y me ha parecido, además de raro, o sea, me ha conmovido, ¿no? Que entre los pintores, sí, he encontrado más bien todo lo contrario. Sí, en lugar de gente que solamente quiere competir o que quiere ganar prestigio o ser mejor que los demás, me he encontrado con gente que está dispuesta a colaborar, a enseñarte, ¿sí? Que es algo que me han enseñado recientemente varios pintores, varios maestros, ¿no? La idea no es competir, me han dicho, la idea es colaborar, la idea es apoyarnos entre nosotros. Y entre eso, y para apoyarnos entre nosotros, obviamente podemos hacer cosas muy pequeñas, ¿no? Visitar las exposiciones de los compañeros, de las compañeras, enseñar cosas que quizá otro pintor no sabe, ¿sí? Tal vez se está equivocando al utilizar algún color, en trabajar algún trazo, pero es justamente ahí donde podemos apoyarnos, ¿no? Y al final, yo pienso que incluso en la competencia obviamente uno sí puede perseverar y mejorar, ¿no? Pero lo mismo hace uno cuando coopera con los demás. Y es algo que yo he aprendido recientemente, ¿no? Y de alguna manera me ha liberado del prejuicio que yo tenía durante años, ¿no? De encontrar en el arte un espacio donde la gente a veces actúa de forma muy maquiavélica, ¿no? Mm. Entonces, sí, más bien, y en ese sentido también las redes sociales me han ayudado a entender, ¿no? Y a saber que hay otras hay otros pintores, ¿no? Que más o menos tienen los mismos intereses, que pueden trabajar las mismas técnicas y que están dispuestos también a colaborar, ¿no? Y a, y a e incluso aprender más sobre mi propia obra, ¿no? Es por eso que ya últimamente me contactan muchos pintores, me preguntan, ponen likes en mis publicaciones, me hacen saber que les gusta mi obra y es ahí donde me he sentido también cómodo, ¿no? O sea, sobre todo al romper ese prejuicio que creo que al final no me hacía ningún bien. Claro. Casi estamos llegando al final de esta conversación, Juan Carlos, pero yo quisiera, tú eres pintor, si tuvieses la posibilidad de con uno de tus pinceles, de una pincelada, eliminar algo de este mundo, ¿qué sería? Qué pregunta tan difícil. Sí. Yo pienso que sería una actitud de la gente, sí, Mm. que es la envidia. Pienso que eso es lo que hace daño a la gente, ¿no? La envidia. Y si pudiese, que no sería una cosa, no sería un objeto, sería más bien una actitud de la Ujú. gente, ¿no? Si pudiese borrarla de una pincelada o, o tal vez no la borraría, tal vez le daría mi propia, no sé, la cambiaría de alguna manera, ¿no? La Sí. transformarías. Bueno, sí, no, prefiero no hablar de Ujú. transformar, ¿no? Sino que le Ya. daría como mi toque para Ujú. que resulte menos menos destructiva como es actualmente, ¿no? ¿Cuál consideras que es la persona más influyente en tu vida? La persona más influyente en mi vida fue mi abuelo. Ujú. Sí, mi abuelo, que fue un hombre bastante culto, sí, se preocupó por que yo me volviera también, porque compartí con él mucho tiempo de niño, una persona culta, alguien que esté familiarizado con el arte también, y es con quien visité a los grandes maestros en mi adolescencia. Y sí, fue quizá
Eh, y tengo muy bonitos recuerdos de él, ¿no? Por ejemplo, cuando visitábamos los museos, sí, Cuéntanos. claro, yo recuerdo que una de las exposiciones que visité cuando era niño con él fue una de Joaquín Pinto y veía ahí por ejemplo, las figuras desnudas, ¿no? Entonces él me ayudaba a entender cómo interpretar eso, cómo ver eso, cómo entenderlo, porque a veces uno se llena de prejuicios y es un Claro. producto de la ignorancia, pero fue una muy buena orientación para que yo me adentrara al mundo de la cultura, del arte, de los libros, ¿sí? Y es algo de lo que siempre estaré agradecido, ¿no? Y yo pienso que fue un momento propicio. Posiblemente si hubiese conocido a ese hombre tan interesante antes, tal vez en su etapa de formación, tal vez no habría sido para nada algo bueno para mí. Pero fue un viejito, mi abuelo en su edad ya adulta, ya cuando ya había hecho una reflexión sobre el mundo y sobre la vida, aquel que me orientó y que de alguna forma está inspirando lo que hago hasta el día de hoy, ¿no? Obviamente ha habido otras personas, pero yo diría que esa fue la persona que determinó el rumbo de mi forma y mi forma de ver las cosas, ¿no? Ujú. ¿Cómo qué persona que haya existido o que esté viva en este momento, como qué persona no quisieras nunca llegar a ser? Ah, bueno, es que hay muchas, pero generalmente como a veces, como no he querido llegar a ser como ellas, es como que han pasado o sea, simplemente gente que pasa Ujú, por la vida de uno, ¿no? Y que se esfuma y después ya uno no recuerda ni su nombre, ¿no? Simplemente, pero al final fueron de alguna manera buenas para la construcción de uno mismo, porque sabías que así no querías ser, ujú, ¿sí? Y yo diría que son muchas. Son ujú. muchas personas en las que he visto actitudes o comportamientos o estas envidias, estos resentimientos, estos rencores, que son de los que justamente me he querido siempre alejar, ¿no? Pero al final se vuelven anónimas, son personas que ya ni siquiera a veces guardo en mis recuerdos, simplemente formaron parte de mi vida y de alguna manera me ayudaron a modelar lo que soy actualmente. De los valores humanos ya establecidos que tenemos los seres humanos, por supuesto, ¿cuál consideras que es el fundamental para la existencia misma como persona, como ente social? Ujú. ¿Cuál de los valores? Yo pienso que es la sinceridad, ¿sí? Porque, a ver, estamos siempre ocultando cosas. Mm, De alguna manera está vinculada con mi pintura, ¿no? O sea, estamos siempre dejando las cosas en la sombra, no decimos las cosas y a veces pensando que que estamos actuando noblemente, ¿no? Por ejemplo, no le digo eso porque la puede herir, por ujú, ejemplo. Y al final estamos haciendo de una pequeña bolita de nieve toda una bola gigantesca, ¿no? claro. Entonces seguimos ocultando cosas. Como te digo, a veces porque tenemos como una intención noble, ¿no? No la voy a herir y Ujú, por eso no le voy a contar, no le voy a decir, le voy a ocultar cosas. ujú, Pero esas cosas que están ocultas de alguna manera resurgen, ¿no? Surgen y siempre quedan a la luz, ¿no? ujú, No, lo conecto con mi pintura, ¿no? Mi ujú. pintura está llena de sombras, pero hay siempre la luz, ¿no? Y esa luz me permite iluminar toda la escena. Entonces, yo pienso que es ahí donde nos debemos reconocer como seres humanos, ¿no? Dejar ya la mentira. Incluso a mí me ha costado, yo no puedo decir que no he mentido, o sea, yo lo hago, ¿no? Ujú. Pero justamente yo pienso que es en lo que debo trabajar también, en decir las cosas como son, así sean cosas que puedan doler, ¿no? Pero eh, simplemente yo pienso que es ahí donde uno tiene que sincerarse consigo mismo y a mí y su vida es lo que me pasa a mí, ¿no? Y cada vez que soy sincero, así provoca cierta conmoción al inicio, yo me siento liberado y siento que estoy haciendo las cosas como deben ser, no ocultándolas, más bien poniéndolas a la luz, ¿sí? Mis amigos, él es Juan Carlos Jurado Reina. Es el amigo que inaugura una exposición que lleva por nombre Tiniebla Sagrada en la Galería Bastidas, en el Hotel En el edificio perdón, Casal Robles, en el edificio Casal Robles, en las calles Leonidas Plaza y Robles. y Robles, cerca de la Casa de la Cultura y cerca también de la Universidad Católica. El 16 de febrero y estará hasta el 5 de marzo, si mal no 5 de recuerdo. marzo.
Los cuadros son fabulosos. Claro que tienes que verlos. Búscalo en las redes sociales, porque allí vas a encontrarte elementos que te van a impulsar a asistir a esta exposición. Estoy convencido de que lo que encontrarás muy probablemente te haga querer tener una de sus obras en casa. Y más ahora, después que conoces al hombre, al artista, conocerás entonces posteriormente su obra, si no la conoces hasta el momento. Has tenido acceso a su pensamiento, a un poco de su historia, de su vida personal. Esto es fundamental para que sepas a lo que te estás enfrentando el 16 de febrero. Yo estoy sumamente agradecido de ti, de que hayas venido, de que estés compartiendo este rato con nosotros. Espero que mis preguntas no te hayan incomodado en ningún momento. Han sido las preguntas de un amigo, para que también aquellos que nos están mirando te sientan como eso, como un amigo más, como un ser humano. Y que vayan a tu exposición. De hecho, yo quisiera tener un cuadro tuyo en casa. Muchas gracias. Entonces, Sí. te invito cordialmente e invito a todo el público y a los escuchas a la exposición que se inaugurará el día 16 de febrero. Y obviamente tú estás invitado. Gracias. Espero que asistas. Sí, espero también que ya veas las obras en vivo, ¿no? Porque las has Claro. visto simplemente Claro. en una imagen pequeña, pero yo pienso que va a ser otra la impresión. Para terminar, ¿cuál sería? A ver, la vida es cambiante, la vida es transformación, uno se va evolucionando, ¿no? Pero desde la perspectiva actual, desde este instante, ¿cuál sería la obra cumbre que tú harías en tu vida? Todavía tengo mucho que pintar. Ujú. Y creo que aún esa obra cumbre no ha llegado a mi cabeza, porque antes Aún de no ha pintar llegado. siempre la tengo en mi cabeza. Ujú. Y el momento en que ya la pinte, sabré que se trata de la obra cumbre. Ajá. Porque todos los pintores tienen alguna obra que es su obra cumbre. Claro. ¿Sí? Leonardo tiene la Mona Lisa. Ujú. Rafael tiene la Capilla Sixtina. Ujú. Sí, que digo, tiene Miguel la Ángel. Escuela de Atenas. Ujú. Miguel Ángel tiene la Capilla Sixtina. Y etcétera, ¿no? Ujú. Esas son sus obras magnas. Todavía no ha llegado, todavía no ha llegado a mi mente, ¿no? La obra que al final será la que perdurará en el tiempo, ¿sí? Y a través de la cual los espectadores del futuro sepan que hubo alguien, ¿no? Alguien que vivió en esta época y que está reflejado ahí, de manera sincera, de manera honesta. ¿De qué color pintarías a la Tierra como está actualmente? Serían algunos colores. Ujú. Y habría un lila y un verde, pero un verde medio tenebroso, Ujú. ¿sí? No el verde de las plantas. Sería Ujú. un verde que ni siquiera es un color muy limpio, Ujú. ¿sí? Sería un color sucio, Ujú. donde no se distingue correctamente el tono. Y bueno, ojalá se aclare en algún momento ese tono, ¿no? Ojalá pueda pintarlo yo también con un tono que sepa que es el color del mundo. Ha sido Juan Carlos Jurado Reina. Tengo un montón de preguntas más que hacerle, pero el tiempo se acaba por hoy. Estoy seguro de que en algún otro momento podríamos conversar, tal vez terminada la exposición, para conocer los resultados, las experiencias que has vivido durante ese periodo. En algún momento nos volveremos a encontrar. ¿Mm? ¿Sí? Perfecto. Eso Muchísimas gracias. espero, Muchísimas gracias, Juan Giovanni. Carlos. Ajá. La invitación está hecha 16 de febrero, 6 de la tarde, inauguración de la exposición Tiniebla Sagrada. Siempre el nombre me encanta. Cada vez que lo digo me estremece. Tiniebla Sagrada en el edificio Casal Robles, Galería Bastidas, en las calles Leónidas Plaza y Robles, aquí en Quito, la capital de todos los ecuatorianos. No dejen de ir. Allí nos vamos a ver seguramente. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Calvo y claro.